Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 15 de mayo del 2024. El día de hoy se festeja el Día del Médico, el Día del Maestro, y he invitado a tres connotados académicos a que nos hablen qué representa, qué es para ellos, cuál es la visión, cuál es el compromiso de lo que festejamos hoy el Día del Médico. Y es importante porque los maestros actuales también fueron alumnos en algún momento. Y los alumnos que tenemos también seguramente van a ser maestros. Entonces va a ser muy importante. Y quiero empezar por presentar al académico doctor Arturo Loredo Abdalá. El doctor Loredo Abdalá es ampliamente conocido. Él es médico pediatra, internista, especialista en el estudio y atención integral del niño maltratado, exfundador de la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado, es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud, es profesor titular del curso de maltrato infantil en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene más de 90 artículos, 6 libros sobre maltrato infantil, más de 110 artículos de pediatría y 4 libros más. También es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, expresidente y académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Tiene múltiples reconocimientos, entre ellos el del doctor Mario A. Toroella, y también dentro de su labor por 40 años al servicio del magisterio en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es un gusto para mí presentar al académico doctor Manuel Fernández Torrano. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Hospital Infantil de México en la especialidad de pediatría. Fue responsable de la especialidad de pediatría en el Hospital Nieto Padrón. Es fundador de posgrado y de enfermería de la Universidad Autónoma de Tabasco, ex jefe de prematuros del Hospital Infantil de Tabasco, ex director del Hospital Nieto Padrón en Villahermosa, ex director del Instituto de Seguridad Social de Tabasco, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y certificado por la American Pediatrics Academy. Tiene la medalla Rodolfo Nieto Padrón del Hospital del Niño, medalla al mérito médico por el gobierno del estado de Tabasco y es coordinador de bioética y excomisionado de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico. Igualmente, es un gusto para mí presentar otro connotado académico, que es el doctor Guillermo Janowski Reyes. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, hizo especialidad de pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, hizo cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, hizo la subespecialidad en cirugía laparoscópica, igualmente en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Menchaca. Hizo maestría en gestión de instituciones de salud, doctorado en investigación clínica, socio numerario de la Academia Mexicana de Cirugía, socio de la Academia Americana de Pediatría, miembro internacional de la Asociación de Cirujanos Pediátricos del Pacífico, cirujano pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, jefe de servicio de cirugía endoscópica pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital también Civil de Guadalajara, y es profesor de la carrera de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulo, con estos académicos y profesores, pues vamos a iniciar. ¿Qué consideran ustedes que festejamos el Día del Maestro, especialmente de la medicina y la pediatría? Si podemos empezar con el, con el doctor Loredo.
Bueno, buenas noches, Eduardo. Antes de empezar a hablar, agradecerte por la iniciativa que has tenido para festejarnos nosotros, porque casi nadie nos festeja. Si tu presidente no nos festejó, pues no, lo tenemos que hacer nosotros, festejarnos, porque ser profesor implica un enorme reto, un enorme esfuerzo para poder llevar a cabo esta gestión. Pero en fin, en segundo lugar, tener la oportunidad de platicar con amigos como son el doctor Fernández Torrano, y aprovecho ahorita para felicitar nuevamente a Guillermo Janowski, porque pues, recientemente ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Creo que no lo mencionaste en su currículum, y eso es muy importante. Yo creo que dentro de nuestro accionar profesional, de nuestro círculo virtual que tenemos que ir desarrollando en nuestra actividad como médicos y como pediatras de nosotros, tenemos que reunir tres requisitos. Primero, saber, saber, tener conocimiento de lo que vamos desarrollando en esta gestión. Segundo, tener interés por enseñar. Y entonces no solamente estamos cumpliendo con nuestro papel como médicos asistenciales, sino también en el aspecto de la docencia. Y tercero, hacer investigación. De tal manera que, bueno, en este quehacer tenemos la oportunidad de desarrollar con el paso del tiempo, no inmediatamente, estas tres acciones. Hablando de docencia, siendo profesor, siendo maestro, siendo mentor, como se nos puede conocer en un momento dado, uno tiene, como dije, que conocer el tema, conocer los temas y qué es lo que queremos que los alumnos aprendan. Entonces nos vamos a enfrentar a estudiantes de pregrado, hablando del aspecto de la medicina, a los estudiantes de pregrado, y luego ya si vamos más adelantados a los alumnos de posgrado en diferentes licenciaturas o en diferentes en maestrías y en doctorados. Entonces el enfoque que vamos a tener es un poco diferente con ello. Pero entonces lo primero, tener interés y ganas de hacer, de enseñarle a los alumnos. Segundo, respetarlos, respetarlos, porque esto es una cosa que se pierde. Como son los muchachos, como son juguetones, o son a veces irrespetuosos, uno puede perder el control y entonces no lo respetan. Pero la segunda acción es respetarlos. Tercero, hacerles ver que lo que queremos es que aprendan, no que sepan que yo sé mucho, porque yo puedo saber mucho, pero si no sé enseñar, pues de nada sirve. Y entonces hace que las clases sean muy aburridas y van diciendo los muchachos, no, tomar clases con el doctor fulano es ir a perder el tiempo, es irse a dormir, es irse a estar pensando en otras tonterías. No, no, no. Eso es muy importante. Va uno aprendiendo cómo maneja estos aspectos en el transcurso de la vida. Y por ejemplo, yo referiré que empecé como a dar en la docencia en el Hospital Infantil de México. No solamente Manuel es de ahí, yo soy egresado del Infantil de México. Y el doctor Julio Torruella, el tiempo que le tocaba manejar a los estudiantes de pediatría de la Facultad de Medicina, se iba todos los años un mes a París y le dejó el trabajo al doctor Max Salas, a hacerse cargo de los estudiantes. Y yo le dije al doctor Salas, que después fuimos socios y fuimos amigos, le digo, Max, yo le hablaba de usted, por supuesto, déjeme que yo dé las clases. ¿Cómo? Sí, yo dé las clases. Yo me encargo del grupo y paso visita con ellos analizo los programas, el programa académico, doy las clases, etc. ¿A poco? Sí. Bueno, déjame que dé unas clases yo y tú te eches el... Ahí empecé yo a dar clases. Me gustaba mucho enseñar, pero repito,
enseñarles lo que yo sabía, no que ellos supieran que yo era muy bueno como R3, ya era en ese momento R3, y estaba yo ya trabajando la posibilidad de quedarme como jefe de residentes, que es un honor el que se logra, se alcanza. Pero entonces se abrió ya en el hospital, ahora el Instituto Nacional de Pediatría, y, y me pude colar entre 7 compañeros que fuimos los fundadores, dentro del grupo de fundadores del hospital, de los cuales les digo que no soy el único que queda. Los demás se fueron a ganar dinero o ya se fueron a hacer otras cosas y no hacer para lo que estábamos preparados. Me ha gustado mucho ser maestro, ser profesor. No, una de las cosas que no tengo es andar en los pasillos casi solo, no porque ande solo, sino porque no me gusta andar con un séquito de estudiantes que, que, que nada más quitan el tiempo. No, no quitan el tiempo, ningún estudiante quita el tiempo, pero a mí eso no me gusta mucho porque da un mal aspecto. A diferencia del doctor House, que quería que todos los estudiantes, los médicos estuvieran haciendo lo que él planteaba. Yo planteo las ideas y ellos ya se, se desarrollan de acuerdo con su capacidad intelectual y de conocimiento sobre la medicina. Bueno, uno va creciendo en ese Muy sentido bien. y ya nada más que déjame decirles una cosa. Revisando mis papeles ahora de la universidad, estoy en el año 47 como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Sí, qué interesante, doctor Loredo. Y se me antoja preguntarle a Manuel Fernández que si se nace profesor o se hace profesor. Si la medicina, cuando él aprendió, sigue vigente para seguir enseñando medicina actualmente. Y lo digo porque, pues Manuel fue director de una escuela de medicina, fue alumno y su especialidad. ¿Qué opinión nos puedes dar? ¿Cuál es tu visión, Manuel? Creo que tu micrófono no está habilitado. Bueno, en lo que resuelves ahorita el problema ahí técnico, pues aprovecharemos la gran experiencia que tiene el doctor Janowski, porque el doctor Janowski tiene una maestría en educación y creo que hay unas nuevas técnicas de los tiempos actuales que se puede medir una serie de variables para hacer de la educación de la medicina algo mejor y más práctico. No sé, algo de excelencia. Doctor Janowski, si nos hace favor. Con todo gusto. ¿Se escucha bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, honradísimo de estar en este panel con este selecto grupo de académicos, maestros, todos muy respetados y muy queridos por un servidor, no de ahorita. Desde que yo fui alumno, el doctor Loredo fue compañero de uno de mis más grandes maestros de la cirugía pediátrica y desde que yo era un estudiante novato en la cirugía pediátrica, escuchaba yo de él porque coincidimos en el tema del maltrato infantil. Entonces, a los dos maestros les gustaba hablar de ese tema y se sensibilizaban fuertemente con la indignación y todo lo que conlleva la atención de un niño agredido. Y bueno, de alguna manera yo fui imbuido por esas experiencias. Bueno, yo quisiera comentar que primero haré una confesión. A mí me gusta mucho la docencia y yo creo que esto, si nace o se hace, yo diría que en mi caso fui imbuido por mi mamá. Mi mamá era una excelente mujer, no tuvo la oportunidad de ser docente porque fue
ama de casa clásica de la antigua, éramos 8 hermanos, pero ella se dedicó a que nos formáramos. Mi papá era proveedor, trabajaba, tenía que ir a buscar el sustento y mi mamá nos enseñaba. Yo recuerdo, nos cosía la ropa, nos hacía las batas cuando íbamos de vacaciones a la playa. Bueno, nos enseñó todo lo que ella sabía y fue una mujer que hasta el último día de su vida te enseñaba lo que ella sabía con generosidad. Nunca fue egoísta en la enseñanza. Entonces, después, yo soy formado de la educación pública. La educación pública, si no hubiera habido universidad pública, yo no hubiera podido estudiar medicina, porque mis padres no tenían el recurso para yo formarme en una universidad privada. Me ha dado la oportunidad la educación, me ha dado la oportunidad de escalonar y de conocer gente muy brillante, no solo en México, en el extranjero, y me ha dado la posibilidad de sentirme al nivel, conversar, hablar de lo que nos gusta, que es en este caso la pediatría y la cirugía. Y bueno, todo esto lo ha dado una herramienta muy poderosa que se llama la educación, y esta educación está vinculada a profesores que lograron despertar la motivación, que vieron algo que había en mí, como en otros alumnos, detonaron esa chispa y lo demás es la historia que cada uno de nosotros va forjando. Efectivamente, las generaciones actuales tienen un concepto de la educación diferente del que nosotros fuimos educados. Ellos quieren todo como con el microaprendizaje, una cápsula rápida, altamente impactante, de una satisfacción de logro temprano y vámonos a la que sigue, ¿no? No paladean, no degustan, como si fuera un buen vino, degustarlo, tomarlo con calma, un buen libro, un buen análisis de alguien que decidió publicar un hallazgo o un fenómeno social, un, una proyección matemática, por ejemplo, cuánto pesa la Tierra, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el peso de la Tierra? Todas esas cosas alguien se ha quebrado la cabeza para hacerlo y lo ha enseñado. Y los muchachos de ahora a lo mejor no les interesa tanto eso. Les interesa nada más saber, la Tierra pesa tanto y como pesa tanto, X, ¿no? Vamos a lo siguiente. Entonces, sí tenemos como que, creo que somos una generación privilegiada, todos los que estamos aquí, porque somos una bisagra. Igual fuimos educados con la pura mirada, doctor Manuel Fernández. Me gustaría que se acuerde de su mamá, ¿no? Cuando usted tenía un mal comportamiento de niño, con la pura mirada lo ponían en paz. Ahora que estamos peleándonos con la tecnología y estamos yo en Guadalajara, ustedes en México, en Veracruz, y quienes nos están escuchando o quienes nos van a escuchar fuera de línea, que lo estamos pudiendo hacer, cuando estas conversaciones a lo mejor eran de café y cuando había suerte en la residencia o en alguna oficina o en algún buen restaurante. Entonces, creo que somos una generación privilegiada porque somos una bisagra, nos tocó a la antigüita, nos está tocando la modernidad, adecuarnos y adaptarnos, y creo que los que lo estamos sufriendo y gozando más somos nosotros que los muchachos que todavía no se dan cuenta de tanta revolución que hay. Y yo quisiera, y les dejo la interrogante, a esos muchachos jóvenes cuando tengan nuestra edad, ¿cómo será la juventud que les va a tocar a ellos y a la que les va a tocar enseñarles? La inteligencia artificial, toda la realidad aumentada, todas estas cosas nuevas que hay, ¿cómo van a gestionar ellos el proceso educativo? Nosotros ya, a lo mejor para ese entonces vamos a ser parte del cosmos, ¿no? Pero tal vez la inspiración, el recuerdo, el buen ejemplo de nuestros maestros, a lo mejor en ellos sea también un motivo de inspiración para hacer las cosas mejor. De nuevo, felicito a todos los maestros, me siento muy contento de estar esta noche con ustedes, y doctor Eduardo, también le reconozco su genialidad de desarrollar este tipo de actividad el día de hoy tan importante. Muchas gracias. Bueno, ¿sí se escucha, Eduardo? Sí se escucha, doctor. El doctor Eduardo tiene apagado su micro. Perfecto.
Bueno, Perdón, sí, Manuel. yo soy, Adelante. yo soy de Villahermosa, Tabasco, e hice la preparatoria en la universidad local en ciencias biológicas. Y entonces ahí se daba filosofía, ética y otras materias que no, en este momento no se dan en ninguna universidad para estudiar medicina, ni siquiera el bachillerato. De tal suerte de que si tú me das la oportunidad de pasarte algunas cosas que tengo, algunas diapositivas que tengo, podría yo ir rápidamente con el. Adelante, Manuel. Agradeciéndote también, como lo hizo cuando el maestro Guillermo, así como tenía yo un año, doctor, cuando usted estaba, ya era maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es verdaderamente interesante. Bueno, esta es mi universidad y estoy muy orgullosa de ella, porque llegar del pueblo a esta universidad fue realmente impactante. Ahí me dieron 2 años de medicina real, de teoría, fui basada, yo no conocía a nadie y nadie conocía a nadie en la universidad. Estos son los campos clínicos, que es donde el doctor Guillermo dice bien. Aquí es donde uno trabaja y donde uno aprende. A mí me tocó, afortunadamente, Centro Médico Nacional, la nutrición, cuando estaba en el Hospital General, el Hospital Juárez, de tal manera, y después fui, porque también tuve mamá, mi estimado Guillermo, y entonces ella ha estado muy orgullosa de tener un hijo doctor, y entonces, aunque yo me había promovido al Centro Médico Nacional, yo cambié a la Clínica 24 del Seguro Social en Tabasco, y ahí fue muy beneficioso porque allí aprendí a tomar cosas, aprendí a hacer cosas, no nada más a saber la teoría y a ver a los maestros como Gonzalo Gutiérrez, que seguramente fue compañero de usted con el maestro Kumate, el hospital, y después al Servicio Social en Ébano, y después al Hospital Colonia. Bueno, y finalmente llegué al sueño donde ustedes van a reconocer a una gran cantidad de médicos que fueron mis maestros, que conviví con ellos, y como ustedes ven, con una tristeza, muchísimos de ellos ya no están con nosotros. Esta es realmente la base de la pediatría que yo aprendí en el Hospital Infantil de México, y eso no se gana. Y estoy de acuerdo con los maestros respecto a qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que yo sé de pediatría. Y aquí se sabía pediatría. Esto, de alguna manera, en el 75, junio de 1975, la Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría nos hizo un examen a esa generación y nos dieron este título que bueno, es muy interesante. Y después fui a La Perla y aprendí la pediatría de suelo, de subsuelo. En el hospital infantil no se veían quemados, niños quemados, ni en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y ahí sí, cuando la primera visita que yo pasé, habían 3 niños quemados con más del 50% de la superficie corporal y por poco me muero. Aquí, la Ciudad de México, yo fui junior de Jaime Markovich, y aquí me enseñó todos los hospitales para poder hacer dinero, y nunca hice dinero. Y llegué a Tabasco, este es el hospital infantil inicial y después el que yo conocí cuando llegué. Y finalmente, mi lujo, porque este lujo es importante. Yo trabajé en el Hospital Infantil de Villahermosa, Tabasco, el Hospital del Niño, de 1800, este, 900. De pero 1900. aquí está.
del 83 al 88. En esa época, en ese tiempo, iniciamos con pediatras clínicos, 10 pediatras clínicos que la división de posgrado de la UNAM nos autorizó, haciéndonos un examen al final del primer año y pasando 8 de 10. Hemos formado 537 pediatras clínicos en 40 generaciones, 48 cirujanos pediatras, 36 neonatólogos, 24 anestesiólogos pediatras, 3 neurólogos pediatras, pediatras clínicos del extranjero, 77, con posgrado de la UNAM 60 y del Instituto Nacional de la Pediatría también, enfermeras pediatras que no habían en Tabasco, pues se formaron 40, ya la 40 generación, y son 294, y trabajadoras médicas sociales para poder tener una mejor conexión. Ese es el mapa de Centro Sudamérica de los muchachos que vinieron a estudiar con nosotros. Y después de eso, yo tuve la idea de hacer una pediatría de comunitaria. Y convencí al gobernador, hicimos 2 hospitales comunitarios. Uno que estuviera en la zona más densamente poblada de Tabasco, y otro que fuera en el norte de Tabasco, que era Emiliano Zapata, que drenaba pacientes de Campeche, de Chiapas y de Guatemala. Súbitamente el secretario de Salud se expuso celoso y me cancelaron el proyecto y se construyó un hospital únicamente. Bueno, este es el lujo para mí, después de todo, y llegué a la Universidad Olmeca, que trabajé del 17 al 19, y ahí aprendí un poco lo que Guillermo dice. No hay una idea clara de los muchachos que quieren, por qué quieren ser médicos. Yo llegué ahí cuando esta escuela de medicina estaba atorada con 3 generaciones que no habían podido pasar el examen de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces me contrataron para eso. Fue difícil, fue muy complicado enseñar a los gentes, y ahí yo quiero recordar a Óscar Osegun, un médico brillante de la Academia Nacional de Medicina, que no era académico, que era parte del grupo de personas que ayudaban a los académicos, y él de manera en línea nos preparó a los muchachos, y las 3 generaciones que estaban colgadas las sacamos adelante. Bueno, querido pasado, gracias por sus lecciones. Querido futuro, estoy listo. Y querido Dios, dame otro chance. Yo creo que los maestros debemos dar todos los chances. Yo ya aprendí lo que pude aprender. Yo creo que hay que ayudar a los muchachos, ubicarlos con claridad en lo que es la medicina. Yo estoy de acuerdo, hay que ver, hay que oler, hay que tocar. Siempre digo yo, a ver, ¿a qué huelen los loquios? Y nadie sabe. Y entonces, al final de que nadie sabe, yo les digo a loquios, pero hay que olerlos, si no, no se sabe. Yo agradezco mucho a la Fraternidad Médica por la Salud, a los Médicos Unidos por México, a Eduardo Antonio Lara Pérez, haberme incluido en el conversatorio del Día del Maestro, compartiendo con los académicos Arturo Loredo Abdalá, que además quiero decirle que trabajé muy al principio con Jaime Markovich sobre el niño maltratado, algo trabajé con él, y al doctor Janowski Reyes, cirujano pediatra y profesor de la Universidad de Guadalajara. Yo también siempre he estudiado en las escuelas del Estado. Y creo que tenemos una deuda que debemos empezar a pagar los que nos dieron esta opción. Yo lo admiro mucho, doctor Janowski, porque es una gente que está en plena producción, está produciendo, es una gente decente, y es importante hacer reconocimiento. El doctor Loredo y yo, pues yo tengo 78, el maestro Loredo no sé, pero bueno, yo estudié pediatría en el Hospital Infantil de México, profesor de pediatría en la Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría, profesor de pediatría de pre y posgrado de la UNAM, y titular de la Academia Nacional de Pediatría. Me da mucho orgullo tener la medalla Federico Gómez que me dieron mis compañeros de hospital. Muchas gracias.
Su micro, doctor Eduardo. Sí, Micrófono. sí. Qué agasajo escucharte, Manuel, y pues esa transformación, esa evolución que hemos tenido muchos de nosotros, y de alguna manera creo que todos coincidimos que tuvimos maestros maravillosos, maestros que nos fueron marcando. En mi caso, porque soy una generación de grandes cambios, a mí me tocó el movimiento de 68, y en aquel entonces la vida en México era totalmente diferente, y me identifico mucho con el comentario del doctor Janowski. Yo creo que fui un privilegiado el haber podido estar primero en la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barrera, era la élite de las preparatorias de la universidad, donde, por cierto, recibí microscopía, que era una materia pues que es inusual actualmente, las leyes de Abbe y un montón de cosas así, desde la preparatoria. Y después todos los grandes cambios de generaciones en la universidad con el doctor Soberón, el doctor Quinto, el doctor Graue iba un semestre adelante de mí, que fue rector ya de la universidad. El doctor José Narro iba un año adelante de mí, y conocí grandes personajes, compañero mío, Juan Ramón de la Fuente, nada más que yo no era junior, él sí, ¿no? Pero realmente creo que fue una época maravillosa de grandes cambios en la Universidad de México, en México en general, en la percepción de la medicina, y ya nos quejábamos en ese entonces de que la gente ya no le tenía mucho respeto al médico. Y veíamos con un gran respeto a los grandes maestros de ese entonces, el doctor Cumate, Gonzalo Gutiérrez, Calderón Jaime, en fin, tantos médicos que fueron marcándolo a uno para ser lo que es actualmente y inspirando las nuevas tecnologías. Y quiero preguntarles yo ahora, porque como son tiempos diferentes, y muchos de ustedes siguen, o el doctor Loredo, el doctor Janowski, siguen vigentes en la educación y la enseñanza. Ahora me he reintegrado nuevamente después de 39 años a dar clases de inmunología en la Universidad Veracruzana. Hace 39 años di pediatría y ahora estoy dando inmunología. Y me encuentro fascinado de la calidad de mis alumnos, de las nuevas herramientas. ¿Cómo me hubiera gustado estudiar medicina actualmente? Hubiera sido padrísimo, porque eso de ir al Index Medicus a buscar una cita bibliográfica, buscar dónde sacábamos una fotocopia en negativo, que era lo más nuevo en aquel entonces, pues era verdaderamente, no nos dábamos cuenta porque teníamos una gran pasión, un gran deseo por querer ser médicos, y hacíamos nuestras gráficas con papel milimétrico y con una calculadora a un lado y todo, cosas que ahora se hacen en cuestión de segundos. ¿Y será eso mejor? ¿Solamente es diferente? ¿Cuál será nuestra responsabilidad con la gente que enseñamos medicina? No sé si alguno Yo quiere. yo creo que, como dice Guillermo, estamos en una situación como de bisagra, como dijo, me gustó mucho ese término que empleó, pero hay que hacerles ver a los muchachos que no todo es consultar al doctor Google, y no todo es apretar un botón para que, digamos, el último artículo del Wishy Wishy Journal. Y no, hay que ser clínico. Soy un apasionado de la clínica y ver por qué está haciendo esto, por qué está sufriendo esto, por qué está presentando esto, todo explicarlo. Y eso lo aprendimos mucho, mucho, porque en el hospital, en el servicio, 18, 20 años, ni me acuerdo, fui jefe de medicina interna, que es uno de los servicios básicos del hospital, que desgraciadamente ya desapareció, porque pues, uno hace las cosas y deja uno todo bien estructurado, y el que viene atrás no le importa y se pierde. Bueno, pero Manuel, la clínica Guillermo, me parece que es fundamental. Eso es una cosa. Luego, el cuidar no solamente al niño, sino a los familiares del niño, a la mamá, al papá, al que sufren. Tú lo sabes muy bien, Manuel, pues hiciste
un trabajo extra, fuera de extra hospitalario, y viste cómo sufren para tener el dinero, para poder llegar, para estar al pendiente del niño, etcétera. Todo eso es de veras, es una cosa terrible lo que uno ve con estos niños. Y eso hay que transmitírselo a los muchachos. Ese es el punto. Yo les digo, a ver, cómo está la situación de los hermanitos de Juanito o de Lupita? ¿Cómo están? ¿Y cómo está la mamá y cómo está el papá de estos niños? Pues no sé. ¿Cómo que no sé? Pues tiene que saber, porque a lo mejor, hablando de maltrato, podemos estar viendo otro caso de maltrato infantil. Hablando de divorcio, podemos estar viendo el fenómeno de alienación parental. A ver, ¿están casados o no están casados? ¿Cómo ha ido evolucionando la familia? No es igual a la que nosotros vivimos y la que nosotros trabajamos. Bueno, yo la sigo trabajando, pero ahora hay un cambio. El divorcio va increciendo y los matrimonios van descendiendo. Y ahora la cosa es de que yo me arrejunto a ver, pues a ver cómo me va. Si me va bien, pues ahí. Y los divorcios al ratito, si es un divorcio, pues es un fracaso de la pareja o un fracaso personal. Pero si hay niños de por medio, esos son los que están pagando el, el, el pato de lo que está sucediendo. Tomé ese punto porque hace un mes, más o menos, hubo una reunión académica en el hospital, bueno, organicé a petición de otros profesionales sobre un foro internacional de cómo prevenir el maltrato infantil. Guillermo ya sabe que es mi angustia de cómo prevenir el maltrato infantil, pero cómo prevenir el maltrato infantil en los niños que vienen de padres que están separados. Y entonces uno de los médicos venía de Portugal y presentó un trabajo muy interesante. Él entrevistó a las personas, a los niños que aquel entonces sus papás estaban divorciando y que ahora tenían más de 35 años. Y cómo se acuerdan y cómo están viviendo ese golpe que les dio la vida de que sus padres se separaron. Yo quería estar con papá, yo quería estar con mamá. De esa pérdida de lealtad, porque algunos familiares, algunos de los progenitores usan al niño para derrotar al otro, para quitarle el carro, para quitarle la casa. Dicen que es para proteger al niño y no es cierto. Lo que quiere es la ganancia económica, parece. ¿Qué sufren esos niños? Vean ustedes cómo en este punto uno tiene que intervenir. Ahora, hablando de los niños quemados, pues 10 o 15% de los niños quemados son lesionados intencionalmente. Y ahí radica la habilidad de uno para poder ver por qué ocurrió ese fenómeno. No nada más resolver, bueno, obviamente resolver el problema médico, quirúrgico que puede tener la criatura que está sufriendo ese problema, sino ver por qué ocurrió el fenómeno. Y eso, esta, esta situación de maltrato infantil, yo lo he denominado como una ventana de la pediatría a la sociedad. Salir de la Torre de Marfil, de donde estamos ahí inmersos, bueno, nosotros, por ejemplo, y le pedimos a la trabajadora social que vaya y vea cómo está el ambiente. Y nosotros estamos muy lindos con nuestra bata muy pulcra, pero la trabajadora social va y expone para saber cómo es el ambiente de ese niño en su casa, en su escuela, en su barrio, expone su vida, lo que le den los perros, le llueve, hay tierra, en fin, la saltan. Un problema muy serio, pero es salir nosotros para enseñarle a los muchachos. Yo creo que la clínica es fundamental. Bueno, fui un profesor, les voy a presumir tantito. 5 años fui considerado el mejor profesor de la Facultad de Medicina y de la escuela, de la Náhuac, porque yo ponía a competir a los muchachos. Yo sabía que Eduardo estudiaba y le preguntaba a él. Y entonces, yo les preguntaba a los que sabía que sabían. Y entonces los otros se sentían estimulados y les leí la cartilla. Cuidadito ustedes, como ya vienen en carro y ya tienen la panza llena. Entonces,
me hablan mal con los estudiantes de la facultad. Y a los de la facultad me dicen, cuidadito, ustedes se dejan que les ganen los ricos. Y era una reunión interesante. A mí me gustaba dar clase de 1 a 2 de la tarde, cuando los alumnos están muriéndose de sueño, de cansancio, con hambre, y nunca se me ocurrió invitarles una torta, no se me ocurrió. Yo sentía que es un aspecto terrenal que yo no, como no tenía hambre, pues a mí no tenía, no tenía problema. Pero eso me parece que ha sido fundamental en el desarrollo de la enseñanza. Entonces, ¿cómo éramos y cómo somos? Ahora los muchachos, estoy seguro que muchos no conocen el sarampión, muchos no conocen la varicela, muchos, por supuesto, y gracias a Dios, no conocen la poliomielitis, ni el tétanos. Bueno, allá con Manuel, a lo mejor de allá en Palizada o ¿cómo se llaman? En Zapata, a lo mejor sí, pero de acá no conocen eso. Y nosotros sí supimos que era eso. Y vimos cómo estaban los niños con los pulmotores, que le dábamos cuerda al pulmotor para que no se fuera. Y había apagones a veces. había que darle, había que darle movimiento al pulmotor. En fin, tenemos una experiencia brutal que debemos de transmitírselo a los muchachos, yo creo, y preguntar todo por qué. O sea, ¿saben dónde aprendí yo? ¿Y usted qué dice? En primero de medicina, con el doctor Camacho de anatomía, le decían, bueno, pues el doctor Quirós, porque llevábamos el libro de Quirós, algunos llevaban el Testic, bueno, pero nosotros llevábamos el Quirós. Bueno, pues el Quirós dice que el poro cortafítico oscilatorio de Hertz está eso dice él. ¿Y usted qué dice? Pues en primero de medicina, uno se apantalla, se impresiona, y el maestro nos dice, piense, piensen. Y ahora le decimos a los muchachos, piensen, piensen cómo van a hacer. No todo va a ser, porque ahora las cosas que hacen es, todo piden una tomografía, una resonancia, un quien se quiera, un quien se quiera, un quien se quiera. No, hombre, ¿a poco allá en Tabasco, a poco allá en las poblaciones cercanas a Guadalajara es accesible todo eso? No inventen. Piensen, ¿usted va a pagar el examen de orina que quiere que se le haga, doctora? Porque es la pura doctora. A ver, un examen de orina, ¿para qué la quiere? Pues para ver qué sale. No. ¿Usted le va a pagar? No. Entonces el papá va a decir, doctor, mejor me voy con el doctor, luego sí sabe para qué quiere un examen de orina. Y así como eso, ponerlos a pensar, porque no todo es la Torre de Babel, los hospitales de Villahermosa y el nuestro y el de Guadalajara. No, la realidad es otra. Y como va el país, la cosa va a estar muy difícil. Yo les hago la última sesión, no solamente con Eduardo, sino, digo, mediten muy bien su voto, medítenlo. Yo pinto de azul, pero ustedes piensen cómo van a votar, piensen en el futuro de ustedes, de sus hijos y de sus nietos. Bueno, en fin, tú tuviste contacto, Manuel, con médicos de Cuba, segurísimo. Y y bueno, pues en un congreso internacional que hubo ahí en La Habana, que tuve oportunidad de ir, porque el director me pidió que fuera, tuve la oportunidad de verlos, a los médicos, y bueno, a lo mejor eran muy jóvenes, no estaban tan hachas como nosotros pensábamos. Y un médico argentino y yo pudimos semblantear que la situación no estaba tan católica y bueno, pero en fin, pero así ahorita que nos traigan médicos cubanos para atender a nuestros pacientes y para enseñarlos por el amor de Dios. Entonces todo esto estamos viendo y debemos ser muy cautos en el manejo de nuestros jóvenes y sobre todo de las mujeres. Las mujeres, que son muy sensibles y que tienen los dos hemisferios cerebrales funcionando, aprenden rapidísimo, pero están pensando después en que van a ser mamás, en que van a ser quién es qué, y ya se les pasó el avión, porque bueno, a los 30 y tantos años ya son madres añosas, entre comillas, y están al pendiente. Claro que ahora pueden guardar su óvulo y no sé qué pasa ya, pero mientras están con el cuscús de que le vaya
a nacer un niño con síndrome de Down. En fin, todo esto se habla con los muchachos y se pregunta, ¿por qué? Como decía Einstein, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque dice Loredo, no, es que él tiene infabilidad papal. No, pues, usted está equivocada, pelea. Y no que no me vengan a decir lo que salió en el artículo del Ushi Journal, porque el último, qué bueno que tuviste tiempo de leerlo, ahora vamos a discutirlo, los pros y los contras. ¿No me vas a pantallar? Pues uno ya no, ya sabe más el diablo por viejo que por diablo. En fin, todas esas cosas que a mí me parece que son sensacionales. Pero a lo del principio, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener esa venita para ser profesores, esa venita para ser mentores. Y obviamente tenemos que estudiar y tenemos que estar al pendiente y saber tener la mente abierta de que de ellos vamos a aprender muchas cosas, desde manejar la computadora, manejar el teléfono celular, manejar quién es qué, todo eso, pues vamos a aprender de ellos. Aprovechémoslo porque ellos nos van a enseñar otras cosas. Tener la mente abierta para sacarle provecho a nuestra situación como maestros. Me parece a mí muy oportuno como lo ha abordado el doctor Loredo. Me parece muy interesante lo que está comentando y me apetece de alguna manera tratar de combinar esta reflexión sobre el retomar los arreos clásicos de la clínica, que los muchachos ya no quieren explorar a los niños efectivamente, y lo voy a tratar de combinar con los métodos de aprendizaje. Acuérdense cómo nos aprendimos las tablas, ¿no? Memorización pura, de memorización pura, ¿no? Y nuestro cerebro, pues acuérdense, los teléfonos que teníamos que memorizar, el de la abuelita, el de la tía, el de la hermana, los teléfonos que había que aprender, que eran una seriación de números, y ahora sin un celular, los muchachos no se comunican, porque no se saben un número, ¿no? Entonces, el ejercicio cerebral ha cambiado. Eh, ahorita yo estoy dando una materia en un doctorado de educación y un compañero está haciendo su tesis básicamente sobre esto. ¿Cómo aprendemos mejor para el desempeño de comprensión? ¿Leyendo el libro clásico, con lectura del libro, o leyendo a través de tableta, de la tablet? ¿La lectura electrónica o la lectura clásica en papel? Yo creo que nosotros nos acordamos, ¿no? La porción petrosa del hueso temporal en el testit. Descripción de 4 hojas con términos complejos, la página 321 del capítulo 5, ¿no? Hasta te tenías que aprender en dónde estaba, ¿no? Como si fuera la Biblia, versículo, capítulo, etcétera. Ahorita no, pues imposible, ¿no? Los muchachos están estudiando en tabletas. ¿Dónde está mejor cimentado el conocimiento? Ese es el cuestionamiento que se hace. Ahora, lo dejo ahí en el ambiente para que nosotros cada quien reflexionemos qué consideramos o qué vemos en nuestros pacientes, en nuestros hijos, en las mamás de nuestros pacientes. Me parece muy importante que cuando tomamos la responsabilidad de docentes, es importante que aprendamos también, así como aprendimos pediatría, aprendamos también algo de educación. No se vale querer que entre el conocimiento como entró con nosotros a rajatabla. Sí es importante ahora que lo combinemos también con un aspecto formativo. Y por ejemplo, los muchachos, se conoce que tenemos todos los seres humanos 3 canales de aprendizaje, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Dependerá de tu capacidad seductora como docente para ser atractivo en el muchacho y sacar lo mejor de él respecto al tema, por más árido que parezca, y sacar la parte de él, visual, auditiva, kinestésica, y la combinación de todas, para que sea finalmente el objetivo del docente es que el alumno aprenda. Nuestro objetivo como docentes es que el alumno aprenda. Y va a aprender de todo, ¿no? Va a aprender a través de nuestros actos, de nuestras obras y de nuestras omisiones. Pero el objetivo es el aprendizaje. Entonces, yo creo que sí debemos de estar preparados en lo pedagógico,
en la medida de nuestras posibilidades, aunque seamos médicos chapeados a la antigua, obviamente hay cosas nuevas que hay que conocer del cerebro humano, de cómo funciona, cómo está articulado en el tema educativo. Hay que aprovechar las herramientas, como ya bien lo comentaron mis maestros, el doctor Arturo Loredo y el doctor Manuel. Hay que tener apertura para enseñar de mejor manera. Y bueno, finalmente, la docencia es una de las mejores maneras de hacer patria, de ser buenas personas. Ahorita tan viluprendiado, tan devaluado que está el concepto de ser patriota, yo creo que a nosotros nos educaron a todos a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos y finalmente a ser buenos mexicanos. Y de esa genialidad de ser buenos mexicanos, nos hace falta mucho, y nos hace falta mucho hacer sentir a los jóvenes el valor que tiene su país y sus semejantes que viven en el país. Creo yo que esos son los retos que nos vienen para la docencia, ser buenos en lo que hacemos y prepararnos. Eduardo, ¿puedo comentar algo? Claro que sí, adelante, Manuel. Quiero decirles que no he salido de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco, sigo como comisionado, y esta fue una gran oportunidad para el maestro Loredo, el maestro Janowski, para ver la cantidad de errores que los expedientes que llegan a la comisión tienen los médicos jóvenes, los no tan jóvenes y los muy viejos. Es verdaderamente todo un caso analizar desde la historia clínica y todas el trabajo que se hace en el expediente clínico, verdaderamente muy mal. Bueno, con el antecedente de la enseñanza, lo que decidí fue empezar a dar cursos en línea, aprovechando la pandemia, y echamos a andar uno que era el expediente clínico, y nos dimos cuenta que se pegaron 1,200 gentes a nuestra conferencia. Cuando en línea se pegan y no se salen 1,200 gentes, es que les interesa. Y de ahí empezamos a analizar no solamente las cuestiones institucionales, la medicina institucional, la medicina privada, y encontramos, y nosotros no tenemos la facultad, no tenemos dientes para morder ni de un lado ni de otro. Nosotros lo único que hacemos es decirle al doctor, bueno, se queja una paciente, nosotros analizamos la queja y le pedimos al doctor el expediente, y es grave cuando encuentras un 30% que dice, no, es que no he terminado de hacerlo, y el doctor tenía 2 años tratando a este paciente. Y entonces, como ya lo citamos nosotros en la SECAMED, va a empezar a hacer el expediente. Por supuesto que está hecho con los pies. Esto es muy grave, porque no es nada más la medicina privada, es la medicina institucional, es la medicina de todos. Cuando dimos una conferencia con uno de los colegios del Estado, y yo les estimulaba a que los expedientes estuvieran adecuadamente conformados, se paró uno, compañero que había sido director de un hospital, y dijo, oye, ¿y nosotros los directores también tenemos que hacer expedientes? Dije, por supuesto, doctor, porque el enemigo más grande de usted es otro doctor. Cuando va su paciente porque no mejora, lo que va a decir, ¿quién te ve? Ah, te ve Manuel Fernández. Bueno, es que ese cuate es muy pícaro. Y lo único que salva a un médico de otro médico es el expediente. No existe otra situación. De tal manera de que a mí me da mucha tristeza ver que no hay respeto por la metodología de la enseñanza, no hay respeto por la metodología del abordaje de los pacientes, no son honestos en el sentido de decirle a los familiares qué es lo que está pasando con sus pacientes, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se hace los estudios de gabinete sirven en 30% máximo, lo que sirve es la clínica. Bueno,
con el COVID, ¿qué aprendí yo? Aprendí de valorar a los simuladores en las escuelas de medicina. Los simuladores formalmente lo empezaron a trabajar la gente de Medicasur, y me parece una sin razón de que la medicina privada antes que la medicina institucional, pero así fue. Los médicos de Medicasur iniciaron todo un proceso de simuladores, y los muchachos que trabajaron simuladores, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad del Estado de Hidalgo, tiene un trabajo de simuladores verdaderamente brillante. Pues yo seguramente que en México, en Guadalajara, en Chihuahua, hay simuladores, pero si esos muchachos que fueron a trabajar en los hospitales en la pandemia no hubieran tenido capacitación en los simuladores para poder ventilar a un paciente, para poder hacer un análisis de un electrocardiograma, para poder evaluar adecuadamente la situación de líquidos y electrolitos. No había que les dijera, sin ser muy deshonesto, un 45% de los médicos que estaban de base en las instituciones del sector salud se fueron a su casa porque ya eran mayores. Y entonces se acogieron al hecho de irse porque podían caer, contagiarse y podían hacer. Por desgracia, amigos míos que hicieron eso, siguieron dando consultas, y te puedo decir que un 15% falleció porque siguieron dando consulta sin tener los métodos ¿cómo se llama?, de cuidado para poder contagiarse. Y yo les comento con todo, ya que el maestro Arturo lo comentó, bueno, tendrán un amigo ¿cómo se llama?, de color rojo o guinda para ustedes, con mucho gusto. Bien. Déjame decir, ¿puedo hablar tantito? Claro, claro, adelante, adelante, doctor. Me mantengo en la docencia a distancia, porque pues, ya aprendimos cómo manejar. Tenemos una materia que se llama maltrato infantil, gravedad y prevención. Es a distancia, con los muchachos. Y les estamos enseñando el ABC del problema, y les estamos poniendo a pensar, pero no solamente qué es, sino cómo evitar que los niños sean maltratados. Mi objetivo ahorita es evitar que los niños sean maltratados, y estamos estudiando unas cosas muy interesantes desde el punto de vista genético, en fin, bueno. Pero de repente me di cuenta que los niños están contestando demasiado bien. Surgen tres posibilidades. Que sean muy trinchones, yo estoy convencido de que son muy buenos. Dos, que están copiando. Y tres, que están utilizando la inteligencia artificial. Entonces responden. Y entonces yo les pongo pues les respondo, mira, fulanito, yo no quiero que tú te preocupes por pasar la materia, la vas a pasar. Lo que a mí me interesa es de que tú aprendas, porque esto que te estamos enseñando lo vas a ver frecuentemente, independientemente de la orientación que tengas dentro de tu carrera profesional como médico. Seas ginecólogo, seas oncólogo, seas pediatra, seas lo que sea, te vas a tener que enfrentar a esta situación, y ahora lo importante es que estamos preparándote para que sepas qué hacer. Y lo menos que puedes saber es a dónde canalizar a un niño. Tienes que tener honestidad profesional, hasta dónde llega tu capacidad, tu límite, para derivar el caso a otra instancia. Entonces a mí me parece que ahí vamos muy bien, y tenemos, como dice Guillermo, estar al pendiente de los avances de la tecnología. Esto de la inteligencia artificial, de verdad es que es interesantísimo, y ellos saben mucho, y entonces hay que aprovecharlos para que también nosotros estemos al pendiente de esa situación. Muy bien. Bueno, pues estamos Déjame hacer llegando. un comentario, doctor Eduardo. Sí, adelante, adelante. Tratando de retomar, primero que nada, yo estoy muy, muy impresionado
porque sin habernos puesto de acuerdo, hemos hecho un conversatorio que lleva 1 hora, muy ameno. Le estamos robando audiencia al partido de las Chivas con el América, que va 0-0, por cierto, en medio tiempo. Pero el valor de la docencia y el valor del sentido de tener la responsabilidad que el alumno aprenda, yo creo que ese tatuaje de ese mensaje no se lo va a llevar la inteligencia artificial, ni se lo va a llevar la realidad aumentada, ni ningún tipo de cuestiones que no sean la conducta humana y el comportamiento humano. Eso está inherente en nosotros, como está inherente otra serie de principios y valores que son aprendidos en la cuna. Entonces, la parte que a mí me parece más importante es tener con los muchachos ese espíritu de sacar lo mejor de ellos. Me gustó mucho la frase ahorita de decir, no te preocupes por pasar la materia, preocúpate por el aprendizaje. Yo recuerdo uno de mis mejores maestros, el doctor tenía 86 años. Gracias a él me acuerdo que me dio química en la prepa, que el elemento número 32 de la tabla periódica es el selenio y que el número 1 es el hidrógeno, porque mi mejor amigo era el número 1 de la lista y era el hidrógeno, y yo era el 32 de la lista, era el selenio. Él nos hacía que dijéramos el nombre del elemento en nuestro número de la lista. Y dijo, por lo menos se van a aprender un elemento de la tabla periódica y el orden, ¿no? Y efectivamente, cuando el doctor terminaba, y era doctor, fíjense, el doctor se llamaba Félix Ledesma. Tiene una historia bien interesante el maestro, porque fue el primer residente que le pagaron por ser residente en 1966 en el Hospital Civil de Guadalajara. Y ya hablaríamos de todo el lío ese que se generó en aquellos años para que les pagaran a los médicos, ¿no? Fue el preámbulo del 68. Pero el doctor, cuando terminaba de dar su plática, recuerdo que decía, cuando van a hacer un bebé con una partera, la partera agarra agua de una botella de barro, de un botellón de barro, y llena 3 jarros con agua del botellón de barro. Y le dice a la mujer que está pariendo que se tome un jarro, a los 15 minutos o 20 otro jarro, y cuando nace el niño un tercer jarro. Y si se tomaba los 3 jarros y el niño no nacía, decía, San Ramón Nonato no quiso que naciera el niño, váyase con el doctor para que le ayuden a que nazca. Y luego decía, ¿por qué las señoras no sangran después que nace el bebé si no utilizas hemostasia? Dice, porque el agua del jarrón de barro estaba fría. Entonces el agua fría hacía la hemostasia. Y él nos lo platicaba de una manera tan seductora, tan agradable, tan interesante, que uno no sentía que estabas obligado a aprender, estabas entusiasmado de escuchar. Ojalá lográramos en todas nuestras actividades docentes generar ese estímulo en el muchacho, que esté entusiasmado de escuchar. Y con eso yo trato de complementar lo que tan atinadamente he escuchado de mis 2 compañeros, que reitero, me siento honradísimo de compartir esta charla con ustedes. Muy bien, bueno, pues ya nos pasamos del horario, pero a mí me gustaría que hiciera cada uno de ustedes una pequeña reflexión a manera de epílogo de esta plática para que cerremos esta videoconferencia. Y empezamos en el orden, si les parece, les pido que sean breves. Empezamos con el doctor Loredo. Yo creo que para que impactemos a los alumnos de pre y de posgrado, debemos de tener autoridad moral. Si tenemos autoridad moral, todo va a funcionar adecuadamente. Y en esa autoridad moral va el respeto para el alumno, como dije yo. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien.
teníamos un amigo mío que era endocrinólogo, se murió por el COVID, diciendo diciendo a los adolescentes que, que no fumaran y él fumaba, que querían crecer y él era chaparro, y tenían que adelgazar y era gordo. Entonces, ¿cómo, si no tenía autoridad moral, cómo quería pasarle al adolescente toda su enseñanza? Entonces, autoridad moral para poder hacer las cosas bien y ser honestos con ello. No sé, voy a ver, voy a estudiar, voy a preguntar. Eso es una cosa muy importante que a veces los médicos no decimos porque somos muy veleidosos y somos muy engreídos. Pero bueno, llega uno a cierta edad en decir, pues no sé, voy a preguntarle al doctor Fernández Torrano, voy a preguntarle al doctor Yamoski, y voy a ver a quién. Voy a preguntar al que yo creo que sabe y que me va a sacar del atolladero. En fin, en respeto y decencia y autoridad moral es lo que debemos de transmitir a los alumnos. Muy amable, doctor Loredo. Manuel, Bueno, yo agradezco de veras, muy complacido. Yo al doctor Loredo lo conozco hace muchos años, porque cuando yo entraba infantil, él salió al Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, que casi todo el mundo decía que eran los malos y los feos. Ni eran los malos ni eran los feos. Simplemente tomaron la decisión que finalmente fue un éxito porque él ha navegado ahí de una manera muy agradable. Después tuve también conocimiento de él por Jaime Markovich, que le gustaba también la cuestión del cuidado de los niños, y trabajé mucho con Jaime este, buscando bibliografía. Pero bueno, al final de esto, yo creo que eh, cada día, y y les voy a mandar, cada día tenemos más instituciones del sector salud, institucional, públicos y privados, que quieren pláticas de nosotros, inclusive de la misma Secretaría de Salud de otros estados del país, que nos piden nuestras pláticas. Nuestras pláticas tienen un control. Nosotros soltamos la plática al aire y los dejamos 72 horas, y después de las 72 horas, 48 para que contesten el examen, y cerramos el examen. Y quienes pasen el examen se les da un diploma validado por la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje. Nosotros creemos y apostamos en la honestidad de los médicos. No todos lo son, por desgracia, pero la gente tiene que entender, los médicos tenemos que entender que no somos vendedores de ilusiones. Para terminar, uno de los médicos más famosos de la ciudad llegó a la oficina y me dijo: Manuel, ¿cómo es posible que me citen si yo he sido presidente de mi especialidad en nacional? Y yo sé. Le dije: mira, yo no te puedo resolver eso, porque yo no trabajo en esta área específicamente, yo soy el comisionado, pero sí te puedo decir que te van a dar una oportunidad para que la conozcas. La oportunidad era un paciente que había operado, y fue con otro doctor de la misma especialidad, y le dijo: no está usted mal operado, pero le faltó decirle a su doctor esto y esto. Eso le costó un dinero al paciente. Cuando se juntaron, el paciente le dijo que había pedido 250,000 pesos para curarse, digo, por el agravio. Y entonces le dijo el paciente a mi amigo, el doctor famoso: no quiero ni un peso de usted. Lo que yo quiero es que usted a otro paciente le tenga calma y tranquilidad, y le explique qué, qué, y si va a solucionar o no va a solucionar su problema, y cuánto, de tal manera, cantidad de pacientes teniendo problemas. Y eso es un error, que los médicos no ven ni a la mamá, ni al papá, ni a los... bueno, creo que Se tuvo alguna perdió. dificultad
técnica ahí, Manuel, pero aprovechemos el tiempo con que nos hace el favor, Guillermo, de tu reflexión final. Sí, muchas gracias. Yo creo que la educación es la palanca que mueve al mundo. No, no les interesa el núcleo familiar, no les interesa su trabajo. Hay compañeros que tienen 3 turnos. Y yo entiendo cuando hay necesidad. Yo tuve necesidad. Pero si físicamente y intelectualmente no puedes generar una buena práctica médica, hazte un lado, ya es otra cosa. Yo no puedo ser una autoridad y ser médico de mi consultorio. Yo tuve que dejar mi consultorio y por supuesto que ganaba más que esto, de lo que gano ahora. Pero bueno, es una vocación que tengo de hacer esta chamba y la hago con mucho gusto. Y yo les voy a mandar a los 3 los temas que estamos dando y ojalá y el maestro Loredo nos ayudara con darnos una grabación de su curso y nosotros lo subimos a las personas que tenemos en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje, de tal manera de que al final del camino uno pueda hacer. Y yo le comento al maestro Janowski, hace muchos años, cuando era director del Hospital del Niño, se acercó un cirujano muy connotado y me dijo, oye Manuel, yo quisiera que dejaras de producir cirujanos pediátricos, porque ya somos muchos en el país. Y le dije, sí, cómo no, repruébame al 1 en el examen de certificación y yo cancelo la residencia. Hasta el día de hoy, todos han pasado. De tal manera que lo que uno tiene que hacer es hacer su trabajo con honestidad, como dijo el maestro Loredo y el doctor Janowski, y como yo sé que tú lo haces, y ese es lo último que puedo decir. Gracias. Muy amable, Manuel, muy amable. Adelante, Guillermo. Sí, excelente su comentario, doctor Manuel. Yo creo que les decía, en mi opinión, la educación es la palanca que mueve al mundo. Si vamos a hacer un caldo que se llama conocimiento, el que menea el cucharón es el docente. Y esta es una excelente oportunidad para reconocer el trabajo de todos los docentes de este país, desde la educación básica, desde el preescolar. Imagínense una maestra de preescolar. Le está enseñando al niño en la edad temprana las habilidades socioemocionales para que sepa trabajar en equipo, para que gestione el cambio cuando se comparten el lonche o se comparten la lonchera, para que se sienten las bases de la amistad, de lo que conocemos como sociedad, de la educación básica escolar, de la educación secundaria, los docentes de la educación superior y a nosotros que nos toca todo ese producto final, ¿no? Nos están entregando un producto final que es un producto valioso, que es un muchacho que se está entrenando en una especialidad o en una segunda especialidad, como en mi caso, que es la de cirugía, que nosotros en México recibimos pediatras y luego hacen la de cirugía pediátrica. Todo este acúmulo de gente bien nacida, desde mi punto de vista, para mí ha sido una satisfacción y un regalo de Dios que me dé la oportunidad de que yo pueda haber educado a mis hijos ganándome la vida, haciendo lo que más me gusta, que es operar, y después enseñar lo poquito que he aprendido de la gente que ha sido generosa conmigo. Y felicidades a todos los maestros y felicidades a todos quienes nos acompañan, porque todos están aquí en esta sesión. Hemos sido maestros de alguna forma en algún momento dado y le hemos enseñado algo a alguien de corazón, de buena fe, con el solo sentimiento de sentirnos bien por enseñar. Muchas gracias y excelente conversatorio de hoy. Muy amable a los 3. Antes de que cerremos esta videoconferencia, he aprendido con todos los comentarios que han hecho que venimos a este mundo a ser felices, a disfrutar y aprender. Y empezamos desde la casa, con nuestros padres, con la gente que nos quiere, enseñándonos cosas, y vamos teniendo logros para llegar finalmente a una escuela de medicina donde vamos a aprender
medicina y seguimos aprendiendo. Y la mejor manera para enseñar, para aprender, es enseñando a otros. Enseñando a otros es la mejor manera de aprender. Yo felicito a todos los maestros, felicito al doctor Arturo Loredo Abdalá, al doctor Manuel Fernández Torrán, al doctor Guillermo Janowski Reyes, su participación tan espléndida, tan desinteresada, tan fraterna, y a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradezco la presencia de todos ustedes, los que lo hicieron en Zoom, en Facebook, en YouTube Live, y este video estará en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Hasta luego. Manuel, mucho Luego. gusto saludarte otra vez. Guillermo, Gracias, hasta felicidades. luego. Doctor, es un privilegio Gracias. compartir con ustedes. Un Excelente. abrazo fraterno a todos. Y